Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos a todos. Espero que estén bien. Tengo esta colchita, cobija o manta tejida con estambre, dos colores. Es un punto muy fácil. Puede tejer en un solo color como prefiera. Les comparto las anotaciones y les sugiero que también haga sus propias notas y así se puede facilitar más el tejido. Antes de continuar, se puede suscribir para que tenga todos los proyectos que vienen más adelante. Para hacer esta cobija o manta usé 450 gramos de estambre. Para hacer esta cobija o colcha voy a usar estas dos madejas de estambre. Voy a combinar estos dos colores. Es de la marca Alice, de la línea Baby Flower. Cada tono de color viene con estas florecitas aquí agregadas. Es muy bonito el tejido. El gancho que voy a usar es 5 milímetros. Utilicé dos madejas del estambre blanco y 2,5 de este color celeste. Aquí le muestro los colores que tengo. Si gustan, ahí en mi página les voy a dejar el enlace de la tienda en línea para que vean cómo pueden combinar sus prendas, ya sea la colcha. Aquí lo tiene, puede escoger dos colores, tres colores, lo que más le guste o lo que necesite. Recuerden que es Alice de la línea Baby Flower. Le voy a dar la medida de ancho. No voy a contar la orilla para que calculen lo que son los motivos solamente. Voy a empezar en la esquina. Son 31 pulgadas. Vamos a ver en centímetros. Son 79 centímetros de ancho. Y de largo, vamos a ver, aquí tenemos la esquina. Ya la orilla va a depender según cómo la vaya a tejer. Ya eso ya es separada la medida. Aquí tengo la terminación. Esto es lo largo. Son 36 pulgadas. 36 pulgadas son 91 centímetros y medio. Antes de empezar, les explico. Cada triángulo es un motivo que se compone de 7 cadenas de base. Para la colcha completa tengo 119 cadenas más 2 cadenas que es a los lados, una cadena en cada orilla, que hace un total de 17 triángulos en toda la base de cadena. Se lo noto aquí para que capte mejor. Para mí al menos es más fácil escrito. Son 119 cadenas para esta medida, más 2 cadenas, una para cada lado, que forma 17 triángulos en total. Si usted lo quiere más grande, le va a aumentar a esto mismo, que son un total de 121 cadenas que usted va a necesitar. Usted va a aumentar 7,
más 7, depende del tamaño que usted lo vaya a tejer. Son 119 cadenas para los triángulos, que son 17, más 2 cadenas, son total de 121 cadenas que usted va a necesitar. Y esto aplica cada pico o cada triángulo que quiera aumentarle, de 7 en 7. No va a mover ninguna cantidad, esto así se queda el total de 121. A esta misma cantidad le resta 7 o le aumenta 7 las veces que necesite. Ahora, otra cosa, solamente les voy a presentar una muestra de 42 cadenas más 2 para los lados, que voy a tener un total de 6 triángulos. Tengo un total de 44 cadenas. Si no tiene mucha práctica, le recomiendo que haga esta muestra primero y luego ya se enfoca en el tamaño que guste para que no tenga que destejer la vuelta completa. Es menos trabajo, más fácil de hacer una muestra. Así ya se basa a esto y se va directamente a la medida. ¿Cómo lo vamos a conseguir esto? Usted toma su cinta y voy a tener las 42 cadenas en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí la pongo y voy a tener 10 pulgadas en 6 que voy a tejer de muestra. Ahí ya sé que son 42 cadenas. ¿Cuántas veces voy a tejer 42 cadenas? Le puede aumentar 10, ahí son 20, 30, aquí son 42 por 3 veces las 42 cadenas, son 126 cadenas que va a tejer y así se va a ir aumentando las 42 cadenas en cada 10 pulgadas. Eso es sencillo, fácil para que tenga la medida. Con un hilo más delgado le van a dar menos pulgadas y usted ya tiene la base de la medida de esos 6. Ya no la quiero confundir. Espero que me haya entendido y voy a empezar. Tengo 42 cadenas más 2, una para cada lado, son un total de 44 cadenas. Y empiezo el primer motivo pasando la primera cadena en la segunda cadena, tomando un solo lazo de la cadena, medio punto, 6 cadenas, paso una cadena, medio punto, un solo lazo de la cadena, medio punto, un punto alto de una lazada, dos puntos fuera del gancho, 2 puntos, el tercer punto, una lazada, un lazo fuera del gancho, 2 y 2. Un punto alto de 2 lazadas, tomando siempre un lazo de la cadena, 2, 2 y 2. El último de 3 lazadas es la última cadena, 2, 2, 2 y 2. Aquí tenemos el primer triángulo y paso 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente
medio punto, y aquí se empieza a repetir este mismo triángulo, los mismos pasos que vamos a tejer, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a tejer sobre la cadena los 5 puntos. Pasamos la primera cadena, en la segunda medio punto, un punto alto de una lazada, 2 y 2. El tercer punto igual una lazada y tejo 1, fuera del gancho 2 y 2. 2 lazadas, 2, 2 y 2. El último de 3 lazadas en la última cadena, 2, 2, 2 y 2. Aquí voy a contar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. Voy a seguir con 6 cadenas. Pasamos la primera cadena, esto se está repitiendo, medio punto, el punto alto de 2 y 2, el tercer punto, 1, 2 y 2, el siguiente punto que es el cuarto punto de 2 lazadas, de 3 lazadas el último, en la última cadena, 2, 2, 2 y 2. Y paso 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Así vamos a seguir repitiendo esto mismo para llegar a la última cadena, que ahí en la última cadena se va a tejer medio punto. Aquí voy a terminar esta primera vuelta. Aquí son 3 y 3 son 6 triángulos. Y paso los últimos 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el último dejo medio punto y ahí está terminado. Se tejen 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer una más, van a ser 6 cadenas. Le doy vuelta y esta cadena que dejamos sin tejer son estos 2 lacitos. En estos 2 lazos deslizo. Aquí se cambia el color, si lo va a hacer con 2 colores y si no va a continuar en esta misma forma que vamos a seguir. Aquí ajusto y lo que hago es anudo el hilo para que ya al final ya tengo las puntas aseguradas y poder perder las puntas y así se va avanzando más rápido. Ahí lo tengo, ya no va a tener movimiento. Lo único inconveniente es que vamos a estar cortando cada color para seguir haciendo el cambio en cada vuelta. Se teje una cadena, medio punto, lo tejo arriba del medio punto del color azul. La cadena, el medio punto, el punto alto
el siguiente punto alto de 2 lazadas, son los mismos puntos, el último de 3 lazadas en cada punto es el mismo que estamos tejiendo al que estamos uniendo el color blanco. Ahí está el primer triángulo y aquí deslizamos. Si mira, aquí están los dos lacitos de la cadena que no se tejió, es este, se puede abrir. Ahí están los dos para que lo vea bien. Ahí están. Deslizo. Voy a empezar de nuevo a tejer este mismo triángulo. Es una cadena. Esta es la cadena de base. Es 1, 2, 3, 4 y el medio punto son 5. Aquí está el medio punto. Se teje medio punto de una lazada. Aquí me gusta hacerlo de esta forma para darle lugar a la florecita que se ve al frente, que no quede en medio. Es un lazo, 2 y 2. De 2 lazadas el siguiente, de 3, deslizamos, aquí están los dos lazos, una cadena, el medio punto en el medio punto. Aquí voy a seguir con el punto alto de 2 y 2, el punto alto 1, 2 y 2, de 2 lazadas, ahí está, hay que ayudar a que sobresalga, que no queden adentro. Esto no nos lleva nada de trabajo hacerlo porque vale la pena, queda muy bonito. Hay veces que sobresalen sin necesidad de acomodarla. Ahí están, son 5. El punto deslizado, la cadena. Esta segunda vuelta es más rápido que la anterior porque la cadena de base ya la tenemos aquí. Okay. Este es el de 2 lazadas, de 3 es el último. Ahí está. Vamos a seguir para terminar esta segunda vuelta. Para terminar el último triángulo, siempre se debe de tejer al final, diferente a los anteriores, solamente al final. Aquí tengo la cadena y paso un punto y en el siguiente se teje después de la cadena el medio punto. Los demás puntos van a ser igual que los anteriores. Aquí tengo el primer punto alto, el segundo punto, el tercer punto de 2 lazadas y el último de 3 lazadas lo vamos a tejer en el medio punto. Aquí está el medio punto.
Ahí se termina la segunda vuelta con el segundo color. Aquí se pasó un punto para que nos quede el último punto de 3 lazadas en el medio punto. Empiezo a repetir esta primera vuelta. Cambio el color. Aquí voy a anudarlo. Como usted prefiera, lo puede dejar así suelto. Al final se hace esto mismo con las dos puntas que quedaron. Aquí corto el blanco y empiezo, le doy vuelta, se teje una cadena, medio punto arriba del último punto alto, y aquí ya se va a empezar a repetir las 6 cadenas. Pasamos la primera cadena, son los 5 puntos que se están tejiendo, el medio punto, el punto alto de una lazada, 2, 2, el tercer punto, 1, 2 y 2, el cuarto punto, 2, 2 y 2, 3 lazadas, 2, 2, 2 y 2. Aquí vamos a tejer medio punto en el último punto alto que tenemos de la vuelta anterior, medio punto. Ahí está. Voy a continuar repitiendo las 6 cadenas que se tejieron aquí, los 5 puntos y el medio punto. En este, aquí lo tenemos en el primer punto alto, el medio punto, y se levantan las 6 cadenas y se repite de la misma forma. Para terminar la tercera línea, voy a tejer medio punto en el espacio de cadena de la vuelta anterior y se tejen 6 cadenas. Le doy vuelta. Es lo mismo que se hizo en esta línea, en esta primera vuelta, y deslizo en la cadena antes del medio punto, y aquí se cambia el color igual que lo hicimos en esta parte de la segunda vuelta. Si va a tejerlo en 2 colores, va a estar haciendo esto mismo. Este hilo que se va a cortar se ajusta y es muy sencillo perder las puntas al final del tejido, y así voy a continuar tejiendo la cadena, el medio punto arriba del medio punto de la vuelta anterior, y esta es la cadena que tenemos aquí, que es la misma donde tejimos este medio punto. Vamos a seguir. No todas las florecitas nos deben de quedar a un solo lado. Aquí deslizo en la cadena y así vamos a seguir tejiendo. Se va a estar repitiendo estas 2 vueltas todo lo largo del tejido que vaya a necesitar. Para la muestra tejí 12 vueltas. La última vuelta es la 2 de repetición. Aquí ya corté el hilo a este lado
La vuelta que tenemos del color celeste, así como la tengo, está al lado revés y el color blanco está al lado derecho, el punto alto. Le voy a dar vuelta para definir cuál es el lado derecho y el lado revés para hacer la orilla. Aquí resalta menos el lado revés con el color blanco y se ve mejor así para basarme en cómo tejer la orilla. Esta cadena que está aquí es la base de cadena que se tejió para el inicio de lo ancho. Y esta es las 6 cadenas que se estuvieron tejiendo para ir levantando la vuelta. Este es el lado. Tenemos 2 lados con los lazos de 6 cadenas y nos falta 2 lados para tener los mismos lazos. Aquí anudé el hilo. Voy a tomar la cadena y formar un medio punto. Seis cadenas. En este espacio vamos a tejer el medio punto. Si usted tiene de preferencia otra orilla, y si no, pues aquí le doy una idea, algo muy sencillo, porque ya en sí el punto, en lo general, el punto ya tiene la vista, resalta muy bonito. Vamos a terminar. Faltan 2 lazos de 6 cadenas. El medio punto en la esquina, arriba del punto alto, y de igual forma aquí lo vamos a hacer igual. Vamos a terminar, ya queda solamente este lado y aquí cerramos. Deslizo el punto en la esquina para terminar la primera vuelta de los lazos de 6 cadenas. Corto el hilo. Ahí está terminado. Voy a empezar la siguiente vuelta cambiando el color. Voy a tejer una cadena con medio punto, las 6 cadenas y el medio punto. Lo puede hacer de la esquina contando 3 triángulos. Aquí lo vamos a empezar la vuelta. Son 2, 4, 6. Voy a tejer en este espacio un punto alto con 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Las 6 cadenas y el medio punto. Aquí lo tejemos el medio punto. Así voy a seguir todo alrededor. Cada esquina se va a tejer en esta forma. Voy a terminar la segunda vuelta con los lazos de 6 cadenas. Aquí está el primer medio punto. Voy a deslizar. Voy a cortar el hilo. Y aquí en este espacio voy a anudar el hilo con el siguiente color, tomando 2 lazos
Y aquí voy a empezar con una cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 6 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto y 6 cadenas. Los dos lazos, el medio punto, 3 cadenas y el medio punto. Vamos a llegar a la esquina. Este es el último lazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto alto, medio punto, 3 cadenas, medio punto, en el mismo espacio, 6 cadenas y medio punto en el punto alto. Las 3 cadenas, el medio punto en el mismo punto, 6 cadenas. Aquí tomo los dos lazos, las 3 cadenas, el medio punto, 6 cadenas y así vamos a continuar. En cada lazo tejemos el medio punto con 3 cadenas y medio punto y seguimos 4, 5, 6 con las 6 cadenas. Aquí está la esquina. Este es un lazo de 6, un lazo de 6 y un lazo de 6 en la esquina. Y tenemos 1, 2, 3, 4 lacitos de 3 cadenas. Así vamos a continuar en cada lado tejiendo en esta forma y en cada esquina en esta forma. Termino la vuelta 3 de la orilla. Aquí tengo la última esquina. Ahí están los 3 lazos de 6 cadenas. Deslizo en el medio punto. Aquí corto el hilo. Ya sabes, si lo está haciendo de un solo color, así lo deja sin cortar para continuar. Y aquí empiezo en este espacio de 3 cadenas. Anudo el hilo y tejo 7 puntos altos. El primer punto de 3 cadenas y 6 puntos altos. El punto alto lo estoy tejiendo de 1, 2 y 2 lazadas. Tengo 5, 6, 7, medio punto en el lazo de cadena y así voy a continuar hasta este espacio. Tejo los 7 y los 7 puntos altos en estos dos, porque aquí empieza la esquina. Enseguida del medio punto, 7 puntos altos, y así voy a continuar, así como les indiqué, hasta este siguiente lacito de 3 cadenas, los 7 puntos altos. Aquí tengo 3 grupos de 7 puntos altos. En estos dos de la esquina se van a tejer después del medio punto 6 puntos altos. Es 1, 2, 3,
4, 5 y 6. El medio punto y de nuevo 6 puntos altos. El medio punto aquí son 6 y 6, aquí son 7, solamente estos dos de cada esquina y seguimos con 7 puntos altos y así tejemos los lados y cada esquina. Termino la vuelta 4, aquí tengo el último medio punto. En la tercera cadena deslizo. Ya este hilo no se va a necesitar el color blanco, ya se terminó. Voy a dar vuelta al lado revés para tejer la orilla, la última vuelta. Aquí voy a colocar el hilo, lo anudo y voy a tejer una cadena con medio punto, 3 cadenas, medio punto y los 7 puntos altos que tenemos en cada grupo. Vamos a tejer un punto deslizado. Recuerden que es al lado revés. Este es el último punto alto. El medio punto, 3 cadenas, medio punto y deslizo los puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Ahí está. Seguimos. En medio de cada grupo se teje este lacito de 3 cadenas y los 2 medios puntos. Y aquí tenemos el lado derecho. Vamos a seguir en cada espacio que tenemos en medio de cada grupo de puntos altos. Vamos a tejer los lacitos de las 3 cadenas y los 2 medios puntos. Termino y deslizo en el último punto alto. Deslizo. Este es el último punto. Y ahí está terminada la vuelta, la última vuelta de la orilla. Este es el revés. Vamos a perder las puntas. Aquí está la orilla. Aquí está la esquina. Y ahí está terminada la muestra. Espero que le haya gustado. Ahí la tiene. Gracias por ver este tutorial. Espero que le haya gustado. Si es así, comparte el video, regáleme un like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.